Teorema de Thevenin y Norton. Seguramente un tema que a muchos alumnos de circuitos eléctricos les causa muchas pesadillas, pero bueno, vamos a comenzar con la explicación de esto para poder aclarar esas dudas y que de esta forma quede todo bien fundamentado con las bases necesarias para poder abordarlo. Espero les sirva. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar primero? Cuando nosotros tenemos un circuito, muchas veces es complicado analizar cada elemento por sí mismo, establecer a veces métodos de mallas, de nodos, puede ser bastante engorroso, sobre todo en situaciones donde nosotros tenemos un conjunto de muchas redes. Es por ello que se utilizan estos dos teoremas, que es el de Thevenin y el de Norton. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una carga que va a estar representada por un circuito el cualquiera que nosotros queramos, ¿ok? Este circuito que se representa por la carga va a ser un representado equivalentemente a lo que tenemos como una fuente de tensión que se reconoce como fuente de tensión de Thevenin y una resistencia equivalente. Es eso precisamente que tenemos ahí arriba. Esta resistencia recibe el nombre de resistencia de Thevenin y la fuente lo que es la fuente de tensión de Thevenin, ¿ok? Entonces, vamos a encontrarnos con dos casos particulares. Caso 1. Si la red no tiene fuentes dependientes, se apagan las fuentes independientes y R, que es la resistencia de Thevenin, que es RTH, es la resistencia de entrada que aparece entre las terminales A y B. Esto lo podemos representar de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una fuente de tensión, al momento en que nosotros apagamos esta fuente se va a comportar como un cortocircuito. En el caso de que tengamos una fuente de corriente, obviamente independiente, esta va a actuar como un circuito abierto. Ahora, vamos a ver el caso 2. Si la red tiene fuentes dependientes, se apagan todas las fuentes independientes y se aplica una fuente de tensión B sub 0 entre la terminal A y B y se determina I sub 0. ¿Qué pasa con las fuentes, en este caso, independientes? Todo lo que son las fuentes dependientes, se dejan normales. Esas no se tocan. Únicamente apagamos fuentes independientes, ¿ok? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una carga y obviamente un circuito equivalente. Aquí donde vamos a tener esto. Podemos poner una fuente de tensión o una fuente de corriente. Por eso es que tengo esos dos valores como I sub 0 y V sub 0. Porque aquí podemos poner cualquiera de las dos, no hay una restricción como tal. La única condición es que tengamos un valor de 1 ampere y 1 volt de manera que no afecte de forma considerable nuestro circuito, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto, pues podemos desglosar el mismo análisis que estuvimos viendo anteriormente. Pero bueno, creo que queda más claro con un ejemplo que con palabras, entonces vamos por ello. Supongamos que nosotros tenemos ahora que considerar lo que es el equivalente de Thevenin para el siguiente circuito. Nosotros tenemos aquí un circuito que parece un poquito complicado, pero van a ver que es súper simple. Nosotros vamos a representar este circuito apagando todo lo que son las fuentes de tensión y la de la corriente. En este caso, como estamos apagando la fuente de 40 volts y se comporta como un cortocircuito, vamos a tener que la resistencia de 10 ohms se encuentra en paralelo con la resistencia de 40, mientras que la fuente de 3 amperes apagada se comporta como un circuito abierto. De ahí que nosotros tenemos la representación de este diagrama donde únicamente tenemos un juego de resistencias que nosotros vamos a emplear para calcular la resistencia de Thevenin. Como se dan cuenta, es algo súper simple. Aplicamos en primer lugar lo que es el cálculo de esa resistencia de Thevenin, que sabemos que es igual a 10 en paralelo con 40, es decir, esas dos resistencias están en paralelo y después se van a sumar en serie con la resistencia de 20 ohms. Si nosotros desarrollamos esto, vamos a obtener lo que es un resultado igual a 28 ohms. Entonces, una vez que ya tenemos la resistencia de Thevenin, vamos a aplicar un análisis de nodos como lo que tenemos aquí. Vamos a tener el nodo 1 y el nodo 2. Vamos a tener en este caso la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Para esta situación vamos a abordar lo siguiente. Vamos a establecer lo que es el sentido de esta corriente I1 en esta dirección. Entonces, vamos a comenzar con un análisis nodal en el nodo 1. De aquí vamos a identificar lo siguiente. Tenemos la corriente que entra, que es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso sale la corriente de 3 amperes, sale la corriente de I2 y la corriente I3.
Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de ley de Ohm para poder expresar esto en términos de tensión. Entonces tenemos lo siguiente. Como tenemos la tensión, o mejor dicho, la corriente que se mueve desde la fuente de 40 hasta el nodo B1, vamos a tener que esto va a ser representado como 40 menos B1. ¿Por qué? Porque la corriente siempre se mueve desde el potencial mayor al menor. En este caso, ¿quién tiene mayor tensión? La de 40. ¿Quién tiene menor tensión? B1. Esto se establece no de manera directa, uno puede agarrar el sentido como quiera. O sea, todos somos libres de tomar el sentido que nosotros queramos, ¿ok? Es independiente y vamos a obtener el mismo resultado. En este caso lo estamos tomando de esta manera porque acostumbramos lo que es el sentido ideal de la corriente que sale de la terminal positiva de la fuente, aunque sabemos que el sentido real de la corriente es desde la terminal negativa, pero bueno, esos son otros temas. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que entonces la corriente I1 en términos de la ley de Ohm es 40 menos V1 dividido entre 10. Esto tiene que ver con la ley de Ohm, como lo estuve mencionando, ¿ok? Esto va a ser igual a 3 más V1 sobre 40 más B1 menos B2. Es decir, tenemos una diferencia de sus potenciales entre esos dos puntos. Y esto dividido entre 20. Ahora, lo que hacemos es multiplicar todo esto por 10 para quitarnos de encima todo lo que son los denominadores. Entonces, una vez que tenemos esto, pues en el primer término se cancela lo que es 10 y dejamos expresado la multiplicación del otro lado de la igualdad. Cabe mencionar que cuando nosotros realizamos una operación tenemos que hacerlo en ambos lados de la ecuación, porque como se trata de una igualdad, necesitamos respetar esas condiciones, ¿ok? Si no, de otra forma, no se respeta la igualdad. Entonces, una vez que ya desarrollamos esto, podemos simplificar la expresión de la siguiente manera. Y ahora, despejando lo que es B1 y B2, establecemos nuestra primera ecuación que tenemos aquí, que es 40 igual a 7V1 menos 2V2. Entonces, esa es nuestra ecuación número 1. Ahora, vamos con el nodo 2. Para el caso del nodo 2 vamos a tener que en este caso entra la corriente de 3 amperes y entra la corriente I3. ¿Hay alguna corriente que sale de aquí? No. Muchas veces uno podría confundirse y pensar que la corriente que sale, por ejemplo, de la terminal que está, bueno, donde está el nodo 2, que va hacia A, pero estamos hablando de que ese cable está al aire, es decir, no está conduciendo hacia alguna dirección determinada, ¿ok? La corriente está fluyendo únicamente entre estos dos puntos, entonces tenemos que las corrientes que salen son 0. Entonces, aquí aplicamos nuevamente la misma lógica, expresamos los términos usando lo que es la ley de Ohm. Ya sabemos que I3 es igual a V1 menos V2 entre 20. Entonces sustituimos. De aquí obtenemos nuestra segunda ecuación donde sabemos que V1 menos V2 es igual a menos 60. Resolviendo el sistema de ecuaciones vamos a tener que V1 es igual a 32 volts y que V2 es igual a 92 volts. Pero en este caso tenemos que centrarnos exclusivamente en V2. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos conocer lo que es la tensión que se ubica entre las terminales A y B. Y en este caso lo que es la tensión del nodo 2 es la que corresponde a la tensión de Thevenin, porque es la que está en este caso conectada con la terminal A. Entonces de aquí ya tenemos lo que es el valor de la tensión de Thevenin y de la resistencia de Thevenin. Si nosotros queremos representar el circuito de una forma equivalente, tenemos lo siguiente, donde tenemos una fuente de tensión de 92 volts con una resistencia de 28 ohms en serie. Esto sería el equivalente de todo eso que tenemos ahí arriba. Entonces, ahora vamos con el siguiente ejemplo donde vamos a considerar lo siguiente. Vamos a aplicar lo que ahora es el teorema de Norton. Para esto vamos a tener el siguiente circuito que está representado por este esquema. En este caso pues tenemos una fuente dependiente. ¿Por qué puse esto? Para hacerlo un poquito más explicativo y que fuera más simple. En este caso vamos a tener lo que es este sentido de las corrientes es I2, I3 y esa corriente que simplemente vamos a llamar como 2Bx porque ya tiene un valor. Ahora, de aquí lo que vamos a hacer es apagar todo lo que son las fuentes, pero antes de hacer eso vamos a dibujar esto que tenemos aquí. Vamos a establecer el nodo que está en esa parte que es B1 y vamos a establecer lo que es una fuente, en este caso de corriente conectada entre las dos terminales para poder conocer lo que es la corriente de Norton. En este caso pues ya la estamos estableciendo y sabemos que tiene un valor de 1 ampere como lo había mencionado en el caso 2 al principio de este video. Entonces, en primer lugar vamos a centrarnos en calcular todo lo que tiene que ver
cuando apagamos lo que son las fuentes independientes. En este caso ya apagamos lo que es la fuente de 30 volts y sabemos que se comporta como un cortocircuito. En este caso tenemos lo que es la resistencia de 12 ohms y de 60 ohms en paralelo, entonces podemos reducirla incluso y poder considerar en este caso la corriente que está fluyendo en esta dirección. Para este circuito vamos a establecer estas corrientes diferentes donde vamos a tener I1, que en este caso sale del nodo A, mientras que la corriente de 1 ampere entra en ese nodo y también va a estar saliendo lo que es la corriente de la fuente dependiente, que la vamos a asignar como 2Bx. Entonces, de aquí nos interesa conocer lo que es Bx. Ahora, ¿cómo vamos a proceder con esto? Vamos a establecer lo que es una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. De aquí vamos a partir con esto, que esto va a ser igual a 1 igual a 2Bx más Bx sobre 10. ¿De dónde sale ese 10? Tiene que ver con el paralelo de 12 con 60 ohms. Si nosotros realizamos ese paralelo, vamos a obtener lo que son 10 ohms. Entonces, por eso tiene que ver con ese término que tenemos aquí. En este caso, como estamos hablando de que es la tensión en el nodo BA, esa tensión que tenemos ahí, como está en paralelo con la resistencia de 60 ohms, la podemos asignar simplemente como Bx. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces de aquí lo que hacemos es simplemente sumar estos términos que tenemos del lado derecho. Vamos a tener que 1 es igual a 21 Vx sobre 10 y donde nosotros podemos despejar el valor de Vx que nos da 0.476 volts. Entonces, esto representado en forma de corriente pues tiene la siguiente forma, ¿ok? Antes de poderse representar con la ley de Ohm. Entonces, una vez que ya tenemos la tensión Vx, podemos conocer lo demás. Ahora, vamos a aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff, en este caso en el nodo Bx. ¿Cuál es ese nodo Bx? Donde tengo V1, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a partir con algo muy importante. Bx va a ser igual a Vth, que es la tensión de Thevenin. ¿Por qué razón? Porque en este caso estamos hablando que la terminal A está conectada directamente en paralelo con el elemento Vx. Y entonces la tensión que tiene, en este caso la resistencia de 60 ohms, corresponde a la tensión de Thevenin que se ubica entre esas dos terminales. Entonces podemos establecer esta igualdad. Ahora lo que hacemos es establecer un análisis de corrientes de Kirchhoff, en este caso en el nodo Bx, que está representado como V1 aquí en esta parte. Entonces aquí vamos a tener lo que es la corriente I2, que es la que está entrando, que va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso sale I3 más 2 Vth, que corresponde a la fuente dependiente. En este caso no vamos a tomar en cuenta lo que es la fuente de 1 ampere que habíamos conectado en el principio, sino que esa únicamente la consideramos para calcular el valor de Vx. Entonces, haciendo este análisis podemos aplicar lo que es ley de Ohm para encontrar lo que es los equivalentes en tensión. Entonces tenemos para el primer término 30 menos la tensión de Thevenin dividido entre 12, que va a ser igual a la tensión de Thevenin dividido por la resistencia de 60 ohms, más 2 veces la tensión de Thevenin, porque ya habíamos dicho que Vx corresponde a esa tensión de Thevenin. Entonces de aquí vamos a multiplicar por 60 para deshacernos con todos los denominadores que tenemos ahí, porque nos complican la vida. Entonces obtenemos lo siguiente, vamos a tener 150 menos 5 V de Thevenin igual a la tensión de Thevenin más 120 veces la tensión de Thevenin. De aquí podemos resolver la ecuación y vamos a obtener lo que es el resultado de 1.19 volts. Entonces, una vez que ya conocemos lo que es la tensión de Thevenin, podemos conocer la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se logra esto? Vamos a establecer lo que es nuevamente una ley de Ohm. Conocemos lo que es el valor de la tensión de Thevenin, que es 1.19, o mejor dicho, perdón, 0.4, perdón, estoy equivocando, que es Vx, que es 0.476, que es el valor que ya habíamos mencionado previamente. Lo dividimos entre el valor de la corriente que tenemos, en este caso de la fuente que está representada ahí, que es de 1 ampere, y esto nos va a dar un valor de 0.476 ohms. Entonces ya tenemos lo que es o lo que corresponde a la resistencia de Thevenin. Muchos se podrán preguntar, pero si Vx es igual a la tensión de Thevenin, ¿por qué en este caso no ponemos el valor de 1.19? Porque en este caso estamos considerando Vx para el primer diagrama que había representado cuando está conectada a esa fuente. La tensión de Thevenin corresponde, o mejor dicho, la tensión de Thevenin real es la que nosotros calculamos sin haber puesto lo que es ese elemento o esa fuente de corriente entre la terminal A y B, ¿ok? Esa fuente que colocamos nos permite conocer únicamente todo lo que tiene que ver con la resistencia de Thevenin, más no la tensión de Thevenin en sí.
¿Ok? Entonces, para hacer esa distinción y evitar confusiones. Entonces, ya que tenemos esto, pues podemos calcular lo que es la corriente de Norton. Esta corriente de Norton va a ser igual a la tensión de Thevenin dividido entre la resistencia de Thevenin. Aquí sabemos que la tensión de Thevenin es de 1.19 y la resistencia de Thevenin de 0.476 ohms. Entonces, de aquí hacemos esta división y nos da un valor de 2.5 amperes. Entonces, con esto ya tenemos todo lo que es el circuito desarrollado y analizado con estos dos teoremas. Como se dan cuenta, puede ser un poquito tedioso cuando estamos hablando de fuentes dependientes, pero hay que analizar los casos en los cuales se van a presentar y poder ver cuál es el método más simple y directo que nos va a proporcionar la solución al problema. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.